Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar un paper de Radiographics que habla sobre dilatación del tracto gastrointestinal, por qué y cómo ocurre en una clasificación de imágenes simplificadas. Fue un paper elaborado por los autores descritos en la parte superior y en la parte inferior está el DOI donde podemos acudir al artículo si es de interés. A manera introductoria tenemos que la presencia de la dilatación de cualquier órgano se manifiesta como un agrandamiento o distensión de una estructura tubular que va más allá de sus dimensiones normales debido a un aumento de la presión interna que va sufriendo esta. Diferente a, que se puede generar por múltiples mecanismos fisiopatológicos, los cuales iremos desarrollando en el transcurso de la presentación. También hay que tener en cuenta que la dilatación del tracto gastrointestinal es uno de los diagnósticos más frecuentes y desafiantes que se encuentran con frecuencia en los estudios de imágenes de los servicios de cirugía, de emergencia o de gastroenterología, y que los métodos como la radiografía simple de abdomen o la tomografía son las herramientas primarias y más importantes para poder reconocerla. Y de parte de nosotros como radiólogos tenemos la responsabilidad de detectar estas dilataciones, establecer sus causas y diagnosticar las complicaciones que pueden presentar. En cuanto a la fisiología de la motilidad del tracto gastrointestinal, básicamente está dada por el peristaltismo, la cual es un movimiento que va en una secuencia involuntaria, repetitiva y ondulada, generada por contracciones musculares y al mismo tiempo en la parte proximal al bolo alimenticio y posterior a esto tiene que haber una relajación para que vaya habiendo un tránsito del contenido intraluminal, bien sea alimentos, líquidos o gases. Cuando se presenta una falta de esta actividad peristáltica, va a empezar a haber un aumento en la secreción y asimismo acumulación de líquidos gases en el tracto gastrointestinal, lo cual va a elevar la presión intraluminal y va a hacer que este espacio se aumente y se dilate. Dentro del papel de la imagen en el diagnóstico, en las dilataciones, básicamente tenemos que tener en cuenta que se debe representar la dilatación e identificar el órgano que está afectado. Por otro lado, diferenciar si la obstrucción que se está presentando es de tipo funcional o mecánica y en caso de ser mecánica, buscar cuál es el nivel de la obstrucción o el punto de transición, definir si la obstrucción es simple o es cerrada, establecer la causa y estimar la gravedad, ya sea parcial o completa. En caso de que sean la causa algo maligno, también los estudios de imágenes nos van a ayudar a hacer todo lo que es la estadificación del tumor. Y en casos de las obstrucciones cerradas, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son las complicaciones como la estrangulación, la isquemia, necrosis o la perforación que puede sufrir el órgano afectado. En cuanto a los patrones de dilatación, básicamente son 4 los mecanismos. El primero es la atonía, en donde va a haber una dilatación debido a la hipotonía muscular y a la falta de peristaltismo, y estas son las principales causas. El otro método son la obstrucción simple, donde hay una dilatación del órgano debido a un aumento de la presión intraluminal proximal debido a una obstrucción distal, y estas son las causas más frecuentes. Está la obstrucción por circuito cerrado, donde hay 2 fragmentos donde va a estar obstruidos en forma de una asa cerrada, la cual va a estar dilatada, y el segmento proximal a este sitio de obstrucción también puede presentar dilatación, y está la obstrucción localizada que nos habla de una dilatación focal, ya sea por un proceso intraluminal o una infiltración mural. Entonces, entrando en el primer grupo, se dice que la atonía o la dilatación dispersa, su fisiopatología se debe, como ya lo dijimos, a una hipotonía, a una falta de peristaltismo, lo cual lleva a una interrupción de la contracción normal de la musculatura, y también hace una alteración de la actividad propulsiva que tiene,
generando entonces una acumulación del contenido intraluminal y finalmente esto va a llevar a una dilatación luminal del tracto gastrointestinal. Dentro de este tipo de patologías encontramos algunas patologías como la esclerodermia, todos los trastornos neuromusculares, alteraciones endocrinos como la diabetes, o también pueden ser causadas por fármacos que nos alteren la motilidad intestinal, antecedentes de pacientes con cirugías recientes o procesos inflamatorios adyacentes. Patología que me puede generar esta alteración a nivel del esófago, básicamente la esclerodermia, la cual es una patología que se caracteriza por fibrosis y esclerosis, tanto en piel, vasos, membrana sinovial y en el parénquima de muchos órganos, dentro de esto básicamente el esófago. Esto se presenta por una dilatación esofágica que es resultado de lo que ya vimos, la atonía y la ausencia de peristaltismo, se presenta básicamente en los 2/3 inferiores del esófago, y esto, en esta patología también hay una incontinencia del esfínter esofágico inferior, lo cual me permite un reflujo gastroesofágico libre. Para esta patología, la esofagografía básicamente nos va a mostrar es una dilatación difusa del esófago con ausencia del peristaltismo y una unión esofagogástrica patológica. El diagnóstico diferencial más frecuente con la atonía o con la esclerodermia es la acalasia, pero lo que lo va a diferenciar es básicamente el esfínter esofágico inferior y la presencia de reflujo gastroesofágico. Dentro de las complicaciones que tenemos debido al reflujo gastroesofágico, va a ser la estenosis péptica y el esófago de Barre, y también podemos tener complicaciones como son la esofagitis por cándida debido a la éxtasis y a la colonización esofágica. De parte de nosotros, básicamente lo que debemos evaluar es qué otros órganos pueden estar implicados en esta afectación. Acá tenemos entonces un paciente con una estenosis pilórica, esto es un esofagograma, es un paciente con antecedente de esclerodermia, y lo que nos está mostrando las flechas rojas es la estenosis cónica de la unión gastroesofágica debido a una esofagitis por reflujo, y su parte proximal podemos ver la dilatación que se presenta. Otra causa, pero a nivel del estómago, es básicamente la gastroparesia, la cual genera una dilatación gástrica crónica debido a la atonía y ausencia del peristaltismo y a un retardo en el vaciamiento gástrico. En esto, obviamente, se podrá decir que no hay una obstrucción mecánica. Las causas más comunes que llevan a presentar esta patología son la diabetes, medicamentos narcóticos, anomalías neurológicas. También la esclerodermia me puede presentar esta alteración, poliomielitis y desequilibrios electrolíticos y ácido base. En este tipo de patología, los exámenes contrastados son los más adecuados para evaluar este tipo de afectación. En este caso estamos viendo un paciente con una gastroparesia, es una radiografía simple de abdomen en decúbito supino, donde lo que nos está mostrando con las estrellas es la gran distensión que presenta el estómago asociado a burbujas de aire que hay sobre la pared de la curvatura mayor, como muestran las flechas azules. Estos hallazgos entonces son compatibles con una gastritis enfisematosa. Por otro lado, en el intestino delgado, generalmente la patología que se presenta con mayor frecuencia es el ilion adinámico paralítico, el cual es un ejemplo de un intestino dilatado por hipotonía en ausencia de una obstrucción mecánica. Y básicamente lo que vamos a encontrar en las imágenes, en una radiografía, por ejemplo, va a ser tanto el intestino delgado como el colon dilatados, con múltiples niveles de aire líquido, tanto en su vista frontal como horizontal. Las causas más comunes son cirugías recientes, desequilibrios hidroelectrolíticos, sepsis, peritonitis generalizada, isquemias o traumatismos abdominales cerrados. En los ejemplos estamos viendo dos imágenes de radiografía. En el primero lo que nos quieren representar es toda la dilatación que presenta tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Y en la segunda imagen lo que nos representa son los niveles hidroaéreos que podemos encontrar en un ilio paralítico.
Por otro lado, tenemos la atonía localizada, que se presenta básicamente en la parte del intestino delgado. Esto también es denominado un ilión centinela, lo cual es una dilatación limitada en las asas intestinales debido a hipotonía que sufren esta zona intestinal por condiciones inflamatorias adyacentes. Por ejemplo, cuando tenemos una apendicitis, podemos encontrar esta atonía localizada a nivel del cuadrante inferior derecho. En pacientes que tienen procesos de pancreatitis, lo podemos encontrar también en el cuadrante superior izquierdo, entre otros. El papel de las imágenes en este tipo de afectación básicamente es descartar una obstrucción mecánica. En este caso estamos viendo un paciente con un ilio localizado secundario a una pancreatitis, una imagen de radiografía simple de abdomen en decúbito supino. Este paciente tiene antecedentes de la pancreatitis aguda y lo que estamos viendo es una dilatación limitada a nivel del yeyuno proximal ubicada sobre el cuadrante superior. A nivel del colon, la patología que se presenta con este tipo de alteración del mecanismo es el síndrome de Olivier, que es una pseudoobstrucción colónica aguda caracterizada por una dilatación masiva del colon en pacientes que presentan enfermedades graves, básicamente neuromusculares, y no tienen ninguna obstrucción mecánica. Generalmente se debe también a un desequilibrio en la parte de la actividad motora del colon por el sistema autónomo, y las causas más frecuentes son pacientes que están tomando medicación que altera todo esto, trastornos neuromusculares, enfermedades endocrinas o inestabilidades metabólicas, o también la cirugía. Nuevamente aquí el papel de las imágenes es excluir la obstrucción mecánica y, de ser posible, representar o excluir posibles causas de la anomalía. En este caso estamos presentando a un paciente con síndrome de Ogilvie. Es una imagen de radiografía de abdomen en decúbito supino donde se está mostrando la gran dilatación colónica que presenta el paciente sin evidencia de una obstrucción mecánica. Otra de las patologías es la atonía a nivel del recto. Básicamente esto me va a generar es un megarrecto. Normalmente el recto es una estructura tubular que tiene una longitud de 10 a 15 centímetros y un diámetro de 6,2 centímetros. Y cuando se presenta un megarrecto, todos estos diámetros se alteran. Básicamente son por anomalías nerviosas o musculares, y también hay ausencia de una obstrucción distal. En muchos de estos alteraciones no se encuentra una causa específica, y en cuanto al papel que tienen las imágenes, también es descartar una obstrucción mecánica a nivel anorrectal, y esto lo hacemos con un enema por convario o con defecografías. Lo que nos quiere mostrar entonces las imágenes, la primera es una radiografía frontal de abdomen simple en posición supina, donde estamos viendo un megarrecto con las estrellas distendido y que está ocupando todo el abdomen y la pelvis. Y la segunda imagen es una tomografía en canal de adquisición coronal de abdomen y pelvis, donde está mostrando nuevamente el megarrecto lleno de heces sin presencia de una obstrucción distal. El segundo mecanismo son las obstrucciones mecánicas simples, donde aquí básicamente lo que sucede es una obstrucción mecánica distal, lo cual me va a llevar a una acumulación de gases y líquidos por el peristaltismo que lleva hasta esa zona. En esa zona va a empezar a haber una secreción de agua y de electrolitos, y al mismo tiempo va a haber una producción de secreción de hormonas por parte del intestino delgado, como es el BIP y las prostaglandinas, las cuales me van a hacer una estimulación de más secreción de agua e inhibición de la reabsorción de líquidos, lo cual me va a llevar a un aumento de la osmolalidad luminal, y esto se va volviendo un círculo vicioso entre la secreción de agua y los electrolitos, lo que finalmente me va a generar una dilatación del tracto gastrointestinal debido al aumento de la presión intraluminal.
Acá tenemos varios ejemplos. El primero es las obstrucciones causadas por cuerpos extraños. Generalmente son cuerpos ingeridos que quedan impactados dentro del tracto gastrointestinal, generándome entonces una obstrucción mecánica y dilataciones esofágicas proximales. Las complicaciones que se pueden presentar por este tipo de obstrucción son la perforación, los hematomas o los abscesos. Y en la primera imagen lo que vemos es un esofagograma, un paciente que ingirió un alimento y el alimento quedó impactado en su esófago distal, lo cual lo vemos como un defecto de llenado radiolúcido con un signo de menisco irregular en la parte superior, haciendo entonces o concluyéndose de que era un cuerpo extraño que había ingerido el paciente. Y la segunda imagen es una imagen de tomografía por contraste en un plano de adquisición axial, donde estamos viendo una gran masa intraluminal no homogénea con patrón de gas moteado a nivel del estómago, el cual ha tenido una gran dilatación y esto se debía a un beso gástrico. Por otro lado están las causas de dismotilidad del esfínter. Aquí entonces entraría la acalasia, que es un trastorno que se presenta sobre la motilidad, caracterizado por una combinación tanto de la ausencia del peristaltismo en los 2/3 inferiores del esófago y una obstrucción que se presenta en la apertura del esófago, perdón, del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución. Generalmente se presenta una dilatación esofágica que se debe a una acumulación crónica de todos los alimentos y del aire deglutido, secundario a esta obstrucción intestinal que ocurre en el esfínter esofágico inferior y a la ausencia del peristaltismo esofágico. En cuanto al papel de las imágenes, lo que tenemos que hacer es ver la gravedad, la altura de la columna de líquido y evaluar complicaciones como son neumonías por aspiración o infecciones esofágicas adyacentes, y también en caso de que el paciente sea manejado quirúrgicamente, evaluar las complicaciones. Este es un paciente con una acalasia, son imágenes de esofagograma, donde está mostrando básicamente el esófago dilatado. Estamos viendo con la flecha roja la columna de líquido aire, y en la parte distal estamos viendo una estenosis en pico de pájaro debido a la alteración que hay sobre el esfínter esofágico. Y lo otro que estamos viendo es que a nivel distal no se produce ninguna dilatación. Otra de las alteraciones o de las causas son los tumores, básicamente el cáncer de esófago, donde el tipo histológico más frecuente son las células escamosas hasta en un 50%, seguido de los adenocarcinomas. Generalmente este tipo de cáncer se presenta como lesiones infiltrantes, polipoides o ulceradas que pueden tener una extensión superficial, y básicamente las lesiones infiltrantes son las más comunes y son las que nos provocan un estrechamiento y una constricción irregular de la luz y nos generan unos márgenes proximales y distales abruptos y bien definidos que podemos ver en las imágenes. En cuanto al el papel de las imágenes, generalmente se hacen estudios con varios, lo cual quiere representar la estenosis y la extensión que puede presentar la lesión hacia el estómago, y ver complicaciones como son fístulas que pueden haber desde el esófago hacia la vía respiratoria. Y por medio de la tomografía, básicamente lo que vamos a hacer es la estadificación del paciente. Acá entonces tenemos paciente que presentaba un carcinoma esofágico infiltrante avanzado. La primera es una imagen de tomografía en un plano de adquisición axial, donde estamos viendo un engrosamiento localizado del esófago distal. Y en este esofagograma lo que estamos viendo es esta estenosis que me está generando a nivel del esófago medio. Otras causas, pero ya a nivel del estómago, está también los carcinomas gástricos avanzados, los cuales pueden aparecer como unas lesiones polipoides, ulceradas o infiltrantes, las cuales me pueden generar
una intensa fibrosis y convertir el estómago como una estructura rígida y estrecha. Generalmente puede haber o va a haber una dilatación del estómago proximal debido al aumento de la presión, como ya les había dicho, secundaria a la acumulación de todo el material ingerido, y básicamente las series gastrointestinales superiores lo que van a manifestar es un estrechamiento irregular del estómago con pérdida de la distensibilidad y la complacencia normal. En cuanto a la tomografía en estos casos, también lo que nos va a ayudar es a estimar la extensión y hacer la estadificación. En este caso tenemos un paciente con un adenocarcinoma en el antro gástrico. Esto es una serie gastroduodenal del tracto superior en posición supina, donde estamos viendo el estrechamiento luminal del antro con una distensión proximal del estómago. Y en la tomografía con contraste en un plano de adquisición axial, lo que estamos viendo es una masa circunferencial en el antro con la distensión del estómago proximal. Por otro lado, a nivel del duodeno, hablaban básicamente de los hematomas intramurales, los cuales son unas complicaciones que se presentan secundarios a traumatismos cerrados de abdomen, básicamente en niños y adultos jóvenes. Lo que pasa es que hay una ruptura entre la mucosa y la submucosa, generándome ahí el hematoma, y bueno, esto en series gastroduodenales lo que vamos a ver es como un defecto del llenado mural bien circunscritos, el cual me va a generar cierto grado de estenosis y de obstrucción. En una tomografía lo que veríamos sería un engrosamiento localizado de la pared con un contenido líquido que me está haciendo compresión. Y también podemos ver complicaciones como son hemorragias retroperitoneales o perforación. Este es el caso de un paciente con un hematoma duodenal obstructivo. Es una imagen de tomografía con contraste en un plano de adquisición coronal, donde estamos mostrando una masa de atenuación líquida que está ocupando la luz duodenal y que al mismo tiempo me la está obstruyendo. Otras causas a nivel del duodeno en la parte inflamatoria, en este caso tenemos la enfermedad de Crohn, como bien sabemos, una patología que afecta tanto el tracto gastrointestinal del intestino delgado como el intestino grueso. Básicamente acá, cuando se presenta una patología o una activación de la enfermedad, donde está inflamada, pueden haber presencia de úlceras, y estas úlceras cuando se cicatrizan pueden manifestarse como un estrechamiento luminal, generándome obstrucciones mecánicas y dilataciones en la parte duodenal o del estómago en su parte proximal. En un 20% de todos los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener una afectación en su tracto superior, y básicamente las úlceras a nivel antral, pilóricas, vulvares o postvulvares pueden generar obstrucción de salida a nivel gástrico. Cuando la patología está aguda, lo que es la presencia de edema o espasmo me pueden generar esta obstrucción. Y ya en casos crónicos es la cicatrización o la fibrosis la que me va a generar esta estrechez. Acá estamos presentando un paciente con una enfermedad de Crohn en el duodeno transverso, una imagen de tomografía con contraste en un plano de adquisición axial, donde estamos mostrando con las flechas el estrechamiento luminal con un engrosamiento mural del duodeno transverso, y al mismo tiempo esto me está generando una dilatación del duodeno descendente proximal. Otras afectaciones básicamente que me pueden llevar a una obstrucción mecánica de manera extrínseca son básicamente las adherencias, las cuales son una causa muy común de obstrucción a nivel del intestino delgado y representa aproximadamente el 2/3 de las causas que me generan obstrucción. Siempre van de la mano de algún antecedente quirúrgico a nivel abdominal, y en la radiografía lo que vamos a ver es una dilatación de las asas del intestino delgado con escasa presencia de gas en el colon,
Y en la tomografía deberíamos de ver una transición abrupta y angulada de las asas proximales y las cuales van a estar dilatadas y las asas distales estarían colapsadas. Acá entonces estamos viendo un paciente con obstrucción del intestino delgado por bandas adherentes. La primera es una imagen de radiografía de abdomen simple de cúbito supino, donde se está mostrando la gran dilatación que presentan las asas del intestino delgado y no vemos la presencia de gas a nivel del colon. Y en la tomografía con contraste en un plano de adquisición coronal, estamos viendo con la flecha donde está la presencia de la obstrucción que se ve angulada a nivel del intestino delgado con una dilatación de su parte proximal y un colapso de su parte distal. A nivel del colon, se habla que hay muchas causas dentro de estos, entre las causas inflamatorias, una de las que discutían era la diverticulitis, la cual es la tercera causa más común de obstrucción colónica, tanto en el ámbito agudo como en el crónico. Y básicamente esto me va a afectar o la parte que más se va a afectar es el colon sigmoides y me va a generar una estrechez luminal secundario a inflamación, o bien sea por una fibrosis o por la presencia de un acceso secundario que se ha formado al proceso inflamatorio inicial. En la tomografía, básicamente lo que nos va a permitir es hacer el diagnóstico, diferenciarlo de otras causas de obstrucción, como puede ser un proceso neoproliferativo, y también evaluar complicaciones como presencia de accesos, fístulas o perforaciones. En este caso estamos viendo un paciente con una diverticulitis obstructiva por un acceso pericolónico. La primera imagen es un enema por vario, donde está mostrando una estenosis del colon sigmoide con desplazamiento hacia arriba debido a la compresión que está generando un acceso. Y en la siguiente imagen es una tomografía con contraste en un plano de adquisición axial, donde se está mostrando el engrosamiento mural que tiene asociado a estrías de grasa pericolónica y una colección que se está presentando a nivel pericol. Otra de las afectaciones que se pueden producir en el colon por inflamación son las proctosimoiditis crónicas por radiación. Esta básicamente lo que me genera es un daño a nivel de la vasculatura y del tejido conectivo, generándome una isquemia crónica, la cual me puede terminar en una reacción fibrótica y me puede dar lugar a una estenosis. En este caso, el papel de nosotros es reconocer la obstrucción, hacer diagnóstico diferencial y buscar otras causas y detectar complicaciones. En este caso serían perforaciones y fístulas. Estamos viendo acá el caso de una sigmoiditis inducida por radiación. Es una imagen de estudio varitado en un paciente con antecedente hace varios años de radiación pélvica, donde se está mostrando una estenosis severa del colon sigmoide distal con una dilatación proximal, como lo muestra la flecha. Otras obstrucciones ya de tipo neoproliferativas son básicamente el cáncer colorectal, el cual me va a afectar lo que es el recto y el colon sigmoide hasta en un 50% de los casos, y es la principal causa de obstrucción a nivel del intestino grueso hasta en un 55%. Generalmente las lesiones pueden ser anulares o polipoides. Cuando se presentan lesiones anulares, van a generar una obstrucción por una invasión de la parte endoluminal, y cuando son tumores polipoides, esto lo que pasa es que pueden servir como un punto de intussusección para hacer procesos de invaginación colocolónica. Básicamente el estudio varitado con doble contraste es la modalidad de imagen para representar carcinomas tempranos o avanzados, y también en aquellos pacientes donde ya no se puede hacer una exploración colonoscópica. Por parte de la tomografía, la resonancia están indicadas básicamente para hacer la estadificación del paciente.
tanto en tumores primarios como recurrentes. Acá tenemos un paciente también con un examen de doble contraste a nivel del colon, donde se está mostrando una lesión en forma de mordedura de manzana en el colon transverso. El paciente fue llevado a cirugía, le hicieron una biopsia y bueno, concluyeron que era un adenocarcinoma. Por otro lado, tenemos todas las obstrucciones. Este sería el tercer mecanismo, que es el circuito cerrado. Básicamente hay una obstrucción en dos puntos, tanto en su extremo proximal como distal. Generalmente el distal está cerrado, el proximal puede estar un poco permeable. Esto va a hacer que vaya llegando líquido y al mismo tiempo sobre la asa cerrada va a haber una secreción de líquido. Esto va a aumentar la presión intraluminal, va a exceder también la presión capilar y venosa, generándome entonces edema, isquemia y necrosis y complicaciones como perforación. Y al mismo tiempo puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, lo cual me puede liberar toxinas al torrente sanguíneo y generarme patologías como un shock séptico. Básicamente acá tenemos las hernias internas, las cuales son protrusiones del intestino a través de un defecto congénito o adquirido del mesenterio o del epiflón o de los ligamentos peritoneales. Generalmente el intestino herniado va a quedar encapsulado en algún compartimento de la cavidad abdominal. Son aproximadamente el 1% de todas las obstrucciones y dentro de estas las hernias paraduodenales son casi la mitad, hasta en un 53%. Afectan principalmente a los pacientes en la cuarta década, afecta más a los hombres y en un 75% se ve afectado más el lado izquierdo. En la parte de las imágenes lo que vamos a encontrar es un intestino dilatado agrupado en una localización abdominal anormal y también nosotros debemos de tratar de dar un diagnóstico anatómico preciso antes de la cirugía, evaluar complicaciones, como ya les había dicho, procesos de necrosis o de perforaciones y en caso de ser operado, hablar acerca de complicaciones operatorias. Acá estamos viendo entonces un caso, un paciente con una hernia paraduodenal. Esto es un estudio varitado donde se están mostrando asas del intestino delgado agrupadas, dilatadas a nivel derecho del abdomen y con las flechas lo que nos quiere mostrar es el punto de transición o el orificio de la hernia. Por otro lado están las hernias externas, las cuales son causadas por un prolapso del mesenterio del tracto gastrointestinal a través de un defecto de la pared del abdomen o de la pelvis. Generalmente este defecto se da en lugares específicos, bien sea por debilidad congénita o por incisiones quirúrgicas previas. El saco de la hernia está formado por un repliegue de peritoneo y este rodea todas las partes que van a sobresalir. Van a tener un efecto de obstrucción mecánica, donde el segmento proximal va a estar dilatado y el segmento distal va a estar colapsado. Y las asas que están en medio van a estar claramente dilatadas. Acá tenemos dos casos. El primero es una hernia inguinal. Este es un paciente es una imagen con un doble contraste del colon. A nivel del colon sigmoide estamos viendo cómo este penetra a nivel del canal inguinal generándose una estenosis en dos puntos, tanto proximal y distal. Por otro lado tenemos una hernia umbilical. Esto es una imagen de tomografía en un plano de adquisición axial de abdomen donde se está mostrando la hernia umbilical, la cual tiene en su contenido tanto presencia de intestino como contenido omental. Asimismo, estamos viendo una dilatación del intestino proximal a consecuencia de la obstrucción mecánica que se está generando sobre el orificio de la hernia. Otra de las causas son los vólvulos, los cuales son un segmento del intestino que está retorcido alrededor de su fijación mesentérica. Generalmente los vólvulos están cerrados tanto en su parte proximal y distal y básicamente está dilatado por todos los fluidos que quedan ahí, por toda la
fisiopatología que va sucediendo en esa zona. Este tipo de patología tiene el riesgo de un mayor compromiso vascular y esto va a depender del tiempo, así que esta patología con frecuencia puede producir todas las complicaciones como son necrosis, perforación, sepsis o muerte. Dentro de las imágenes, el aspecto clásico en las radiografías abdominales consiste en un asa de colon dilatada en forma de una configuración de U invertida o con forma del signo de grano del café que se extiende hacia la parte superior. Acá estamos presentando un paciente, esto es un módulo a nivel del sigmoide, es una imagen de radiografía en abdomen simple, en decúbito supino, donde se está mostrando básicamente el colon sigmoide bien dilatado, con dilatación de su asa proximal y ausencia de gas en el recto. Y la segunda imagen es una tomografía con contraste donde estamos viendo con la flecha rosa el punto de obstrucción o donde se produjo la valvulación y la dilatación masiva del colon. El cuarto mecanismo son las dilataciones localizadas no obstructivas. Básicamente aquí ocurren dos mecanismos. La primera es una masa expansiva intraluminal, la cual aquí tenemos básicamente todo lo que son las lesiones polipoides o los BSOAR, los que nos van a generar este tipo de afectación. Y esta dilatación se presenta por una consecuencia de una presión ejercida sobre sobre la pared del intestino. Por otro lado está la falta de soporte de la capa muscular, la cual me sostiene las paredes gastrointestinal e impiden una dilatación luminal. Generalmente esto se debe a procesos de infiltración de la pared o del plexo mesentérico por tumores que no tienen reacción dermoplástica. Y aquí básicamente como ejemplo es el linfoma, la cual me genera dilataciones pseudoaneurismáticas. Acá tenemos un ejemplo de unas masas intraluminales que me generan dilataciones localizadas. La primera es una masa polipoide a nivel esofágica. Esto es una imagen de un esofagograma en un paciente con antecedente de una disfagia crónica, donde se está mostrando una gran masa polipoide, como se muestran las estrellas, las cuales están generando un agrandamiento del esófago, pero no se ve ninguna dilatación ni proximal ni distal. El segundo ejemplo es un tumor polipoide a nivel duodenal. Esto es una serie gastrodenal superior, donde está mostrando una masa intraluminal que no me genera dilatación ni proximal ni distal, y al mismo tiempo estamos viendo la dilatación que presenta a nivel duodenal. El otro ejemplo es una dilatación localizada por falta de soporte de la capa muscular. Aquí, como les había dicho, básicamente es el linfoma. A nivel occidental, el linfoma gastrointestinal es el primario, es el que principalmente afecta el estómago, seguido del intestino delgado. Y básicamente estos linfomas son de tipo no-Hodgkin, de origen de células B. Lo que vamos a encontrar en las imágenes es básicamente una masa entérica que es homogénea, que va a tener realce en secuencias con contraste de aproximadamente 2 centímetros y que me va a generar una dilatación aneurismática de la luz en ausencia de una obstrucción intestinal proximal. Básicamente, en este ejemplo, lo que nos quiere demostrar es una tomografía con contraste en un plano de adquisición axial. Estamos viendo la dilatación aneurismática localizada, rodeada de una gran masa esoentérica homogénea con atenuación de tejidos blandos. Paciente se biopsió y bueno, terminó en que era un linfoma del intestino delgado. A manera de conclusión, tenemos que las dilataciones gastrointestinales son un hallazgo clínico frecuente, que la detección de sus causas y complicaciones son parte de la tarea que tenemos en el día a día, y
que el uso del enfoque fisiopatológico basado en los diferentes mecanismos que pueden generar la dilatación es una herramienta valiosa para aportar diagnósticos diferenciales. Gracias.